Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anel Sosa y te preparo este video en el que te voy a explicar la notación científica. Vamos a ver cuándo se utiliza y cómo conviertes de notación científica a notación estándar y viceversa. Vamos a empezar. Bien, aquí veremos dos ejemplos en donde utilizar la notación científica. Es para para representar cantidades muy grandes o muy pequeñas, como por ejemplo, una cantidad muy grande es un año luz, es la distancia recorrida por la luz a 300,000 kilómetros por segundo durante un año. Es decir, esta cantidad de kilómetros, que hasta te va a costar trabajo decir cuánto es, ¿sí? Esa es una cantidad muy grande. También puedo utilizarla para decir cantidades muy pequeñas, como el diámetro de un electrón, que es aproximadamente, y de esta cantidad de ceros. Hasta cuesta trabajo contar cuántos ceros son, ¿sí? Entonces, estos son dos ejemplos. Vamos a ver entonces cómo se representa. Bien, vamos a tener notación científica cuando veas una cifra y después que diga por 10 a la y alguna potencia, ya sea positiva, como aquí que aparece un 1, 2 o 4, o podría ser también exponente negativo, a la menos 1, menos 2, menos 4, menos un número diferente, pero lo que quiero decir es que es positiva o negativa, ¿sí? Entonces, cuando veas cantidades así, eso se llama notación científica. Bueno, te explico. Si observas, debe de aparecer la cifra solamente con unidades, o sea, 2 punto y algo, 3 punto y no sé qué, 7.31, como es este caso, ¿sí? Solamente unidades. ¿Qué quiero decir? Que no va a aparecer 25.31 o 284 punto y no sé qué, no, nada de eso, sino nada más unidades. Entonces, eso es como lo vas a ver en notación científica. Ahora, este 7.31 por 10 a la 1, ¿qué significa? Si yo lo quiero convertir a notación estándar, lo que significa 10 a la 1 es una vez 10, una vez multiplicado por sí mismo la base de 10. Entonces simplemente sería como 7.31 por 10. Eso es lo que te estoy escribiendo aquí abajo. Y si multiplicas por 10 una cantidad, sabes que el punto decimal lo tienes que recorrer un lugar. Entonces, este 7.31 se convierte a 73.1 por el lugar que has recorrido. En el siguiente ejemplo, si dice 10 a la 2, es la misma cifra, 7.31, pero ahora es 10 elevado a la 2. Entonces sería 10 por 10, que equivale a 100. Y si la misma cifra ahora la multiplicas por 100, entonces vas a recorrer dos lugares el punto decimal y eso equivale a 731. Si fuera 10 a la cuarta, algo parecido que ya vas entendiendo, que es 10 por 10 por 10 y por 10, 4 veces, equivale a una cifra de 4 ceros, o sea, 10,000. Por 7.31 vas a recorrer el punto decimal 4 lugares, pero no tienes 4 dígitos para poderlo recorrer, entonces recorres 2 lugares, te da 731, pero luego agregas 2 ceros para que ya se completen las 4 cifras. Entonces, si te fijas bien, desde donde estaba el punto decimal, que era aquí en 7.31, al recorrerlo 4 lugares, ya te da la cifra de 73,100. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando tienes exponentes negativos? Pues es lo mismo, pero al revés. Recordarás que vimos que una potencia de exponente negativo, ¿sí? Cuando era la menos 1, menos 2, menos 4, con esos ejemplos, era como si lo tuvieras en el denominador. O sea, para hacerlo positivo, lo cambiabas hacia abajo. Entonces, este 10 a la menos 1 significa que en lugar de multiplicar por 10, vas a dividir entre 10. ¿Sí? Esto es porque es la base de 10. Y cuando tú divides este 7.31 entre 10, también vas a recorrer el punto decimal, pero observa que ahora va a ser hacia el lado izquierdo, ¿sí? Y entonces se convierte en punto 731. Si el exponente fuera por 10 a la menos 2,
pues sigue siendo 10 por 10, pero como es negativo, en realidad estás dividiendo. 10 por 10 son 100, entonces es lo mismo, pero vas a recorrer tu punto decimal desde donde estaba, que antes estaba entre el 7 y el 3, ahora lo recorres 2 lugares hacia la izquierda y puedes observar que te da punto 0,731, ¿sí? Desde donde estaba tu punto decimal, aquí lo tenía, y recorres 2 lugares y entonces ya quedaría punto 0,731. Bien, si es a la menos 4, algo parecido, ¿sí? 4 veces multiplicado por sí mismo el 10, pero como es negativo, estás dividiendo entre esa cantidad, no como el anterior que estabas multiplicando porque era positivo. Al dividir entre 10.000, recorres tu punto decimal 4 lugares. Y observa que el punto estaba entre el 7 y el 3, pero ahora, al recorrerlo 4 lugares, no tienes más que el lugar del 7, solamente tienes un lugar, entonces tienes que agregar ceros y entonces ya podrías recorrer los 4 lugares. También observa que el exponente no te está diciendo cuántos ceros vas a agregar, te está diciendo cuántos lugares vas a recorrer. Por eso aquí son 3 ceros, pero en realidad recorriste 4 lugares, ¿sí? En la cifra anterior, por ejemplo, en aquí era la cuarta, pero recorriste 4 lugares también. En realidad fueron 2 ceros porque el 3 y el 1 ya te dieron 2 lugares más. Bien, vamos a ver más ejemplos. Ok, nada más algo antes de ver los ejemplos es que observes que cuando son exponentes positivos, como los 3 que tengo aquí arriba, en exponentes positivos 10 a la 1, 2, 3, 4 te van a dar cantidades grandes, o sea, mayores a la unidad. A eso le voy a llamar cantidades grandes. Y cuando tengas exponentes negativos, te van a dar cantidades pequeñas, porque recuerda que el negativo significa que vas a estar dividiendo. Entonces te van a dar cantidades pequeñas. Bien, ahora sí, vemos los ejemplos. Aquí tengo cantidades pequeñas, cantidades grandes y una intermedia, ¿no? Voy a ver cómo convertir. Ahora tienes una notación que se llama estándar, como este punto 00087, y cómo la conviertes a notación científica. Lo que vas a hacer es contar desde donde estaba el punto decimal hasta donde lo quieres mover. Aquí estaba aquí es donde está marcado, y entonces, ¿a dónde lo quiero mover? Recuerda que yo te pedí que dejaras una sola unidad, entonces no lo puedo mover a la derecha del 7 porque ya me dejarías el 87. Tiene que quedar como 8.7. Ahí es donde tiene que quedar el punto decimal. Por lo tanto, los lugares que recorro son los 3 ceros y el lugar del 8 son 4 lugares. ¿Te fijas? Entonces será 8.7 porque ahí es donde va a quedar el punto decimal por 10 a la 4, pero le vamos a poner negativo. Piensa que ¿por qué? Pues porque es una cantidad pequeña, ¿sí? 8.7 por 10 a la menos 4 sería como lo convertiste. El otro ejemplo también es una cifra con cantidades es muy pequeña, y fíjate desde donde está tu punto decimal hasta donde lo quieres llevar. Cuenta que son 6 ceros y luego está el lugar del 8, entonces en realidad son 7 lugares los que vas a recorrer desde donde está ahorita el punto decimal hasta llevarlo al 8.09. Así va a quedar como 8.09 por 10 a la, son 7 lugares, son los 6 ceros más el lugar del 8, 7. ¿Por qué negativo? Porque es una cantidad pequeña, ¿sí? Me voy a ir al extremo con una cantidad muy grande. ¿Dónde tenía el punto decimal? No lo veo, pero sé que está a la derecha de toda mi cifra. Voy a contar cuántos lugares son hasta dejarlo con unidades. ¿Dónde va a ser eso? Entre el 2 y el 3. Y ya va a quedar como 2.3. ¿Cuántos lugares recorres? 3, 6 y uno más son 7. Sería 2.3 por 10 a la 7. Ahora es positivo, piensa que ¿por qué? Porque es una cifra grande. ¿Ok? Y el otro ejemplo con cifra grande sería
También desde donde estaba mi punto decimal, aquí hasta la derecha de la cifra, hasta donde lo quiero entre el 2 y el 5 para dejar solamente una unidad como 2.5. ¿Sí? ¿Cuántos lugares recorres? 3, 6, 9 y 2 más son 11. Positivo, ¿por qué? Porque es una cantidad grande. De hecho, si multiplicas 2.5 por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, 11 veces ese 10, ya te va a dar esa cifra tan grande. Veamos los dos centrales. En estos dos ejemplos centrales tengo 9.8. Fíjate dónde está el punto decimal. ¿A dónde lo movería para representarlo como notación científica? Pues a ese mismo lugar, más bien no lo movería. Entonces la forma de representarlo con notación científica sería 9.8 por 10 a la 0, porque recorrí 0 lugares. Esto se ve un poco raro, pero recuerda también que cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces en realidad será 9.8 por 1, pues me da esa misma cantidad, 9.8. Y el otro ejemplo es similar, ya no lo vemos. Bien, vamos a ver algunos ejemplos, primero para convertir de notación estándar, que es esta, a cambiarlos a notación científica. Entonces, ¿cómo se convierten? Pues tienes que ubicar desde dónde está tu punto decimal y hasta dónde lo quieres llevar. Aquí lo voy a llevar hasta acá a la derecha del 6, ¿sí? Para que me quede como 6.0 por 10 a la, cuentas cuántos lugares son, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares, ese es el exponente, y como es una cantidad pequeña, le pongo un negativo, entonces sería a la menos 6. El siguiente, ¿dónde tengo mi punto decimal? No lo veo, pero sé que está a la derecha de la cifra. Lo voy a llevar aquí entre el 6 y el 0 y ya me va a quedar 6.0. En realidad lo recorrí un solo lugar, entonces por eso va a ser por 10 a la 1. Cantidad grande es positivo. Y en realidad es 6 por 10 son 60. 6.7, ¿a dónde recorrerías el punto decimal? A ningún lado, entonces equivale a 6.7 por 10 a la 0, porque no recorriste ningún lugar. El siguiente, el punto decimal, está aquí a la derecha y lo voy a recorrer hasta que me quede una cifra, para que me quede 2.0 por 10 a la, cuentas cuántos lugares son, 3, 4, 5 y 6 lugares. Entonces, 6 es una cifra grande, por eso va a ser positivo. Y otro más, desde donde estaba el punto decimal hasta donde lo necesito, lo necesitaría como 4.89 por 10 a la, son 4 lugares. Es positivo porque es una cifra grande, por eso va a ser positivo. Y vemos los otros ejemplos de notación científica a estándar. Bien, este primero dice 2 por 10 a la quinta. ¿Qué es 10 a la quinta? Es 10 por 10 por 10, 5 veces. Entonces va a ser 2 por 10 por 10 por 10 por 10, 5 veces. Equivale a 200.000. Esa es la forma de convertir de científica a estándar. Ahora este también vas a multiplicar 10 por 10 4 veces. Por el primer 10 te va a dar 26.6. Por el siguiente 10 te va a dar 266. Ahí llevo 2. Y entonces por 10 y por 10, así sería. De tal manera que recorriste 4 lugares desde donde estaba el punto decimal hasta verlo aquí a la derecha. Y vemos 2 más. Este es negativo y entonces en realidad equivale a que dividas entre 10. Pero ahora entonces vamos a recorrer un lugar, pero a la izquierda. Y esto equivale entonces a punto 775. Desde donde estaba tu punto decimal, aquí entre los dos 7, ahora un lugar a la izquierda. 9.5 por 10 a la 7 equivale a mover los 7 lugares. Un lugar ya me da 95 y me faltarían 6 lugares más, entonces son 95 millones. Ok, cuídate mucho, te veo en el siguiente video.